Hola y bienvenidos de nuevo a la presentación del artículo destacado del mes del IEcubo Transactions on Computers. Soy el editor asociado Tomás Fernández Pena y actualmente trabajo en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. El artículo seleccionado del mes de octubre de 2016 se titula Un nuevo diseño de un sistema de ficheros en memoria basado en una infraestructura de direcciones virtuales para ficheros, y sus autores son Xia, Chen, Hyuga, Xi y Jia. El cada vez mayor tiempo necesario para procesar las enormes cantidades de datos generados en la actualidad requiere de nuevas soluciones de computación en memoria que reduzcan la penalización en el rendimiento provocada por la gran diferencia en velocidad entre el almacenamiento y la memoria. Por ejemplo, Apache Spark puede ser 100 veces más rápido que Apache Hadoop, ya que utiliza en cierto grado la computación en memoria. Y dado que los sistemas de ficheros son una infraestructura básica para el almacenamiento de datos, el desarrollo de sistemas de ficheros en memoria puede beneficiar de forma significativa a las aplicaciones de procesamiento de datos. Las nuevas memorias persistentes como la Storage Class Memory o la DIMM no volátil también proporcionan oportunidades para implementar sistemas de ficheros en memoria. Las memorias persistentes se pueden conectar directamente al bus de memoria, proporcionando acceso rápido a los datos a nivel de byte. Sin embargo, el diseño de la pila de entrada-salida tradicional produce una sobrecarga innecesaria, penalizando el rendimiento de los sistemas de ficheros en memoria. Por lo tanto, es necesario volver a estudiar y diseñar los sistemas de ficheros para poder explotar de forma eficiente los beneficios de la memoria. Existen dos tipos de sistemas de ficheros en memoria. Uno son los sistemas en memoria temporales, tales como RAMFS y TMPFS. Estos sistemas no tienen estructuras de metadatos persistentes, por lo que son incapaces de preservar los datos ante un reinicio del sistema. El otro tipo lo constituyen los sistemas de ficheros persistentes en memoria, tales como PRAMFS, S4 sobre RAM Disk y PMFS, que tienen sus propias estructuras de metadatos persistentes y que se encuentran fijas en posiciones conocidas de la memoria, siendo de esta forma capaces de preservar los datos en un reinicio del sistema. Cuando se accede a un fichero, los sistemas de ficheros buscan en las estructuras de metadatos la localización física de los datos del fichero. Tanto los sistemas de ficheros en memoria temporales como los persistentes utilizan rutinas software para buscar en los metadatos, o bien crean sus propias tablas para mapear el fichero en el espacio de direcciones virtuales. En cualquier caso, estos métodos de acceso a fichero no pueden aprovecharse de la unidad hardware de gestión de memoria, o MMU. En este artículo se propone una nueva infraestructura denominada File Virtual Address Space que proporciona un sistema de ficheros persistente en memoria de alto rendimiento. En esta infraestructura, cada fichero abierto tiene su propio espacio de direcciones virtuales contiguo, que se organiza mediante una tabla de páginas jerárquica para el fichero. El sistema de ficheros puede usar la MMU hardware para determinar la localización física de los datos del fichero mediante el espacio de direcciones virtuales del mismo, lo que le permite acceder a los datos con un alto rendimiento. Además, basado en esta infraestructura, se ha diseñado e implementado un sistema de ficheros denominado Sustainable In-Memory File System o SINFS por sus siglas en inglés, en el que los datos de un fichero se organizan mediante una estructura denominada tabla de páginas del fichero. Tanto la infraestructura como el sistema de ficheros propuesto se pueden utilizar en cualquier memoria direccionable a nivel de byte y conectada al bus de memoria. SINFS puede implementarse tanto en el espacio del núcleo como en el espacio de usuario, con mínimas modificaciones. Cuando se implementa en el espacio de usuario, el fichero se abre directamente en el proceso de usuario, para lo que SINFS inserta los punteros a la tabla de páginas de primer nivel del fichero dentro de la tabla de páginas del proceso de usuario. Así, una aplicación es capaz de manipular los datos del fichero en su propio espacio de direcciones, sin necesidad de copiar los datos al buffer de usuario. SINFS puede mapear el fichero completo en el espacio de usuario directamente, en un tiempo constante e independiente del tamaño de fichero. En este trabajo también se propone una técnica denominada Pseudo File Write o PFW, que permite alcanzar de forma eficiente la misma consistencia que alcanzada mediante el mecanismo de Copy on Write (COW).
Si un sistema de ficheros escribe nuevos datos en un nuevo espacio de respaldo usando COU, el número de funciones de transferencia de datos llamadas por el sistema de ficheros iguala al número de páginas para los nuevos datos. En la infraestructura propuesta, PFW llama a la función de transferencia de datos solo una vez para escribir todos los nuevos datos. Por lo tanto, PFW puede proporcionar consistencia más eficientemente que el COU estándar. También se propone en este artículo un método denominado In-File Execution para las aplicaciones. Los mecanismos tradicionales de acceso a ficheros tienen un elevado sobrecoste debido a las copias de datos entre buffers y ficheros. Mediante In-File Execution, las aplicaciones pueden manejar directamente los ficheros en el sistema de ficheros sin necesidad de copiar los datos a un buffer, reduciendo además el número de llamadas al sistema y proporcionando una mayor eficiencia que los métodos habituales. SYNFS también implementa las interfaces genéricas del sistema de ficheros virtual VFS de Linux, permitiendo además el acceso en paralelo de múltiples hilos y varios ejecutables. Así puede cohabitar con otros sistemas de ficheros que usen las interfaces de VFS, como por ejemplo X4. Además, SYNFS puede usarse como sistema de ficheros local para un sistema de ficheros distribuido como HDFS. En el artículo se evalúa el rendimiento de SYNFS usando tanto micro como macro benchmarks, en concreto FIO y FileBench, con diferentes tamaños de peticiones de entrada-salida. Los resultados experimentales muestran que el rendimiento de SYNFS, tanto para operaciones de lectura-escritura secuenciales como aleatorias, es significativamente mejor que el de otros sistemas de ficheros, incluyendo X4 en RAM-Disk, RAM-FS, PNFS o PRAMFS, acercándose su throughput al ancho de banda del bus de memoria en los mejores casos. En resumen, las principales contribuciones de este artículo son: se propone una nueva infraestructura para un sistema de ficheros persistente en memoria de alto rendimiento. Se ha diseñado e implementado un sistema de ficheros en memoria denominado SYNFS basado en la infraestructura propuesta. Se propone una técnica denominada PFW para conseguir consistencia de datos eficiente en SYNFS. SYNFS puede extenderse fácilmente para soportar accesos a ficheros en el espacio de usuario. SYNFS puede mapear un fichero completo en el espacio de usuario directamente y en un tiempo constante independiente del tamaño de fichero. Se propone un método que permite mejorar el rendimiento en la ejecución de aplicaciones al eliminar las copias de datos entre los buffers de usuario y los ficheros. Se han llevado a cabo un elevado número de experimentos, tanto con micro como con macro benchmarks, para comparar el rendimiento de SYNFS con otros sistemas de ficheros. Los resultados experimentales muestran que SYNFS mejora los sistemas de ficheros más avanzados en la mayoría de los casos. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Les recuerdo que este artículo puede descargarse gratuitamente durante un mes en la dirección que aparece en pantalla. Por favor, no se olviden de visitar las páginas web de la Computer Society y el sitio web de la revista Transactions on Computers. Para conocer las noticias más recientes, pueden visitar la página web del redactor jefe de la revista, el profesor Montusky, en la dirección que se muestra en pantalla.